Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su tercer módulo ya de nuestro diplomado en robótica recreativa. Este módulo vamos a tratar sobre la electrónica básica y sobre un pequeño taller de soldadura con estaño, todo esto aplicado a la robótica educativa. Bueno, tenemos un, dos, tres, cuatro personas en línea, cuatro participantes. Vamos a continuar nomás, ya se van a ir uniendo. Vamos a ir dando una pequeña introducción acerca de la electrónica básica. Nuestra unidad temática número 1 de la semana 1 de este módulo número 3 es electrónica básica orientada a la robótica educativa. Como bien sabemos nosotros, antes este modelo educativo sociocomunitario productivo, cuando hablábamos de educación técnica tecnológica o educación técnica tecnológica y productiva, como es la que se llama ahora, se entendía originalmente como una capacitación que no era formal, o sea, no se llevaba en la educación. Sí, profe Mari, merecen un 100. Eh, no se llevaba en la educación regular, ¿no es cierto? Antes estaba separado, había una dicotomía entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Las unidades educativas o el modelo de educación antes se basaba solo en el trabajo intelectual, ¿no es cierto? En los colegios, no se enfocaba en el trabajo manual o en la educación productiva. Pero ya con este modelo socioeconómico productivo, ya es que se empieza a ver la necesidad, ¿no?, de pensar en una educación productiva, en los desafíos que lleva una educación productiva. Por eso es que mirar atrás es estratégico, ¿no?, para poder conocer que si bien en Bolivia han sucedido varias experiencias en educación técnica, tecnológica y productiva, que han venido a incursionar en una variedad de áreas, ¿no?, que han formado además valores en relación al trabajo, también debemos actualizarnos, porque según el avance de la tecnología, con el pensamiento crítico reflectivo en el área de electrónica en este caso, vinculando a un buen relacionamiento con el medio ambiente, ¿no?, que es lo que siempre nosotros vamos a tener en cuenta, la relación con el medio ambiente, ¿no? Y la, inculcar en los estudiantes esa buena relación que tiene que ver con el medio ambiente. Hablando de electrónica, la electrónica es un campo que ha impulsado a la robótica en diferentes áreas de saberes y conocimientos. En primaria ha sido fundamental para desarrollar habilidades técnico-tecnológicas, integrando la creatividad de nuestros estudiantes con el desarrollo de prototipos que hemos estado haciendo en el anterior módulo, ¿no?, que muestran la resolución de problemas dentro del contexto de cada estudiante. Es por eso que esta razón, el conocimiento no queda de lado, no se queda a un lado, porque este conocimiento es la base del trabajo humano. Es necesario que este conocimiento sea contextualizado por nosotros y llevado a la práctica como parte de los procesos de formación y especialización, lo que estamos haciendo. No es bueno, o sea, que llegamos a un diplomado, en este caso de robótica, si no lo vamos a llevar a la práctica. Es por eso que el programa Profe inculca a ustedes a que se haga, ¿no?, se haga parte del proceso formativo, que ustedes lo lleven a contextualizar en sus unidades educativas y apliquen los conocimientos adquiridos. Es por eso que esta enseñanza de robótica, en este caso ahora de electrónica, debe complementarse con los diferentes recursos y herramientas que nos permitan explorar y poder concretizar las habilidades técnicas, el pensamiento lógico de los estudiantes, el desarrollo de prototipos, en la resolución de problemas, de manera que sea interactiva y dinámica en la educación primaria. Y es lo que hacen ustedes, ¿no?, en sus unidades educativas. Ustedes hacen que su clase sea más dinámica, sea más motivadora, sea interactiva.
cuando aplican la robótica en los estudiantes. ¿Y qué hacen? Están preparando a los estudiantes para poder enfrentar los diferentes desafíos de la tecnología, ¿no? Con diferentes habilidades sólidas que adquieren los estudiantes y un pensamiento crítico reflexivo. Dicho eso, vamos a entrar ya de lleno a las definiciones. Tenemos ahí como temática número 1 la electrónica básica orientada a la robótica educativa, y vamos a ver a la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica y cuál es la utilidad dentro de la robótica educativa? Si nos vamos a definir un poquito qué es corriente eléctrica, podemos definirlo como el movimiento de los electrones. Es el movimiento de los electrones a través de un circuito eléctrico, ya sea cerrado o sea abierto. Imaginémonos que nuestro circuito es una manguera. El agua que circula por ahí son los electrones. Y los electrones al moverse por el circuito generan la corriente eléctrica. Como podemos ver ahí a su izquierda, tengo yo una pila. Hay un circuito básico, ¿no? Hay un fusible, hay una batería, hay un switch y hay un foco. Entonces, la corriente eléctrica es la que circula por ese circuito. Ese circuito que ven ustedes ahí es un circuito abierto que los electrones están circulando por ese circuito. Generalmente, o el sentido real de la corriente eléctrica, voy a pasar a la diapositiva. El sentido real de la corriente eléctrica es desde el polo negativo hasta el polo positivo, va recorriendo. Por ejemplo, déjenme, voy a compartirles mi pantalla ya para que se vea mi ratón. Ya, ahora sí. Para que podamos ver el ratón. Les decía, ¿no?, que el sentido real de la corriente eléctrica es de negativo a positivo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí mi ratón, el sentido sería de negativo a positivo. Hace ese movimiento la corriente eléctrica. Para que podamos entender, o generalmente hay un sentido convencional que se le da a la corriente eléctrica. Este sentido convencional es para facilitar la comprensión, para que entendamos mejor la comprensión de electrónica. El sentido convencional nos muestra que la corriente va de positivo a negativo. Ese es el sentido convencional. Cuando hablamos del sentido convencional de la corriente eléctrica sale del positivo y llega al negativo. Recorre todo el circuito y vuelve al negativo. Ese es el sentido convencional. Pero el sentido real es de negativo a positivo. ¿Ya? Cuando hablamos de sentido convencional, en lugar de considerar que los electrones se mueven del negativo al positivo de la batería, como es realmente, nosotros nos imaginamos que se desplazan de manera opuesta, de positivo a negativo. Ya, esto se utiliza para poder simplificar el análisis de circuitos y además que nos permite entender mejor cómo es lo que se comportan los electrones o los componentes electrónicos en un circuito eléctrico cerrado. Hay dos sentidos de la corriente, ¿ya? Eso no nos olvidemos. Hay un sentido real. El sentido real es cuando los electrones van de negativo a positivo. Ese es el sentido real. Y cuando hablamos de sentido convencional, la corriente va de positivo a negativo. ¿Ya? Eso para recordar. Si hablamos de corriente eléctrica, hay dos tipos de corriente eléctrica. La corriente continua y la corriente alterna.
Como podemos observar ahí en... Deme un momento, ahora sí. Perdón. Ahí en los gráficos, eh, la corriente alterna es la que tenemos abajo. Cuando hablamos de corriente alterna, la corriente alterna no tiene polaridad, no tiene ni positivo ni negativo. Generalmente nosotros en las casas decimos, no, ese es positivo, ese es negativo. Pero eso que tenemos en las casas, lo que nos llega a la casa a través de la CRE es corriente alterna. Esa corriente no tiene polaridad, no es ni positivo ni negativo. En el enchufe, por ejemplo, hay dos. Nosotros le llamamos fase y neutro en la corriente alterna. En la corriente continua, que es el gráfico que vemos de la pila, y si ustedes observan el movimiento de los electrones, ¿cómo va? Va de negativo a positivo. Ese es el sentido real de la corriente eléctrica. Nuestra corriente continua siempre va a haber una polaridad. O sea, es decir, va a haber un polo positivo y un polo negativo. Y sabemos, ¿no? El sentido de la corriente es de negativo a positivo. Y si observamos el dibujo de la corriente alterna, no hay positivo ni negativo. O sea, la corriente circula por ambos. Va de un lado a otro y vuelve del otro lado. O sea, no tiene una polaridad, no tiene un sentido. Por eso se llama alterna, porque alterna su sentido. En cambio, la corriente continua es en un solo sentido. Esa es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. A la corriente continua le llamamos DC. Por ejemplo, cuando compramos los motores, motor DC, le llamamos motor DC, motor de corriente continua. O van a ver ustedes en los en las notaciones de corriente, van a ver AC y DC. AC significa corriente alterna y DC significa corriente continua. Nosotros en robótica, ¿cuál de estas dos vamos a utilizar? ¿La corriente alterna o la corriente continua? Ahora sí, vamos a empezar a opinar. Pueden habilitar sus micrófonos. En robótica educativa, ¿qué tipo de corriente usamos? Ya hemos estado usando corriente para la robótica. ¿Usamos la corriente continua o la corriente alterna? Pueden activar su micrófono, profe Anaí, profe Jenny, Juan Carlos, profe Lorena, profe Mari. Van a hacer que saque mi ruleta. Pero ahora son 4 nomás, creo, los que están en clase. Así que está fácil, opinen. Ahí está mi ruleta. Buenas noches, dicen. La corriente continua estamos usando. Ya, profe. Bien, profe, gracias por su participación. Profe Mari, dice la corriente continua. ¿La corriente continua cuál es? ¿Dónde está? ¿Es la de los enchufes o es la de una batería? Para todos la pregunta, ¿no? O no se acuerdan. Vamos a la gráfica para que se ayuden. Continua o alterna. La profe Mari nos dice la corriente continua y es correcto, ¿no? Cuando hablamos de robótica, de lo que hemos estado haciendo, hemos estado utilizando baterías, ¿no es cierto? Y la corriente que está almacenada en una batería es corriente continua. Como fuentes de energía, nosotros, ¿qué usamos para darle energía a nuestro robot? Usamos las baterías, ¿no es cierto?
Estas baterías alimentan a todo el sistema. Los robots se alimentan con energía eléctrica. Esta energía eléctrica les lleva a ellos con una batería que es corriente continua, ¿no es cierto? Los robots se alimentan de esa energía, así como nosotros, ¿no? Desayunamos, almorzamos, cenamos. Toda esa energía que almacenamos, el robot lo tiene almacenada en batería. En el caso de la corriente, hay dos características muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno, el voltaje y otro, el amperaje. ¿Qué es el voltaje? Al voltaje también se le llama tensión. ¿Qué es el voltaje? Es la fuerza que impulsa a los electrones en un circuito cerrado. Esta fuerza se mide en voltios. Por ejemplo, las baterías dicen, ¿no? De 4 voltios, de 9 voltios. Una batería AA tiene 1.5 voltios. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de voltio, ¿qué es? Es el voltaje y la tensión. Es la fuerza que impulsa a los electrones en un circuito cerrado. Como podemos observar, hay un gráfico ahí que me dice voltaje y tensión. Perdón, se fue a la otra. Voltaje y tensión. Aquí yo tengo la imagen de un tanque con agua y simula un grifo con una manguerita, ¿no? Vamos a ver la diferencia ahorita con el amperaje. ¿Qué es el amperaje? El amperaje es la cantidad de electrones que fluyen en un determinado tiempo. Y ahora sí nos vamos a dar cuenta, si hablamos de voltaje y de amperaje, ¿cuál es la diferencia que hay? Si observamos el primer gráfico, tenemos el voltaje, que es toda la fuerza, la cantidad de energía que hay. En ese tanque el voltaje es toda, imaginemos que es agua, ¿no? Toda esa agua que hay ahí es el voltaje. Y nuestro amperaje es la cantidad de agua que fluye por la manguera. Si yo tengo, por ejemplo, en el primer gráfico, tengo una manguerita, como pueden observar, va a salir con más presión, ¿no es cierto? Ese amperaje que sale de la manguera, por ser la manguera de un diámetro pequeño, entonces va a salir el amperaje con más presión, con más fuerza, ¿no ve? Los electrones van a salir más rápido. Eso se denomina intensidad. Cuando yo tengo un voltaje y tengo un amperaje pequeño, la intensidad va a ser menor. Y si nos vamos al gráfico de la derecha, tengo el mismo voltaje que el anterior gráfico, pero la diferencia es que mi amperaje es más grande. Mi amperaje es una manguera más gruesa, como pueden observar ahí. ¿Qué va a suceder? La corriente va a salir con más intensidad, va a salir más fuerte mi intensidad, como pueden ver en el gráfico. Entonces, cuando yo tengo el amperaje más chico, más pequeño, la intensidad de corriente va a ser más pequeña, pero va a ser más potente, ¿no? El chorro de agua va a ser más potente, va a tener más presión, digámoslo así. Y si yo tengo un amperaje mayor, la intensidad de corriente o la intensidad de agua que va a salir de la manguera va a ser más grande, pero su potencia va a ser disminuida. Para que podamos entender mejor el amperaje, perdón, es lo que lo estamos comparando con el flujo de agua, ¿no? Como pueden observar, ahí están los dos gráficos. Y como les dije, ¿no? Uno de los conductos es de mayor apertura que el otro. El de la izquierda es de menor apertura que el de la derecha. El de la derecha es de mayor diámetro. Entonces, en uno de ellos el flujo de agua es mayor. En el de la derecha es mayor el flujo de agua, porque el amperaje es más grande. Ambos recipientes tienen la misma capacidad de agua, tienen la misma capacidad de voltaje en este caso. Están a la misma altura. Entonces, el agua son los electrones que circulan. ¿Qué es la manguera? La manguera son los cables o el conductor que lleva los electrones. Nuestro tanque con una altura es el voltaje y el flujo de agua es el amperaje. Eso para que podamos entenderle a
a lo que es voltaje, amperaje e intensidad de corriente. Esto es necesario que sepamos, que conozcamos, porque vamos a necesitar para no quemar los motores, para no quemar los LED. Entonces necesitamos conocer qué es el amperaje, cómo reduzco el amperaje, cómo aumento el amperaje, cómo aumento el voltaje, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo cuando yo hablo de amperes, de un amperaje, o cuando yo hablo de miliamperes, perdón, ¿no? Cuando hablamos de miliamperes, estamos hablando de una unidad muy pequeña, que es más chica que un amper. En una batería, por ejemplo, una batería de 9 voltios, si ustedes la han leído, en la batería de 9 voltios dice 9 voltios, digamos, ¿no? Y dice 250 o 300 miliamperes, ¿no? Eso significa que el miliampere es una unidad de medida, una unidad de capacidad de la batería. ¿Cuánto de capacidad tiene la batería? Medido en miliamperios. Cuando hablamos de un amperio hora se llama, un amperio hora, ¿qué significa? Significa que la batería puede entregar un amperio de corriente durante una hora. Y si hablamos de miliamperios, por ejemplo, la batería que ustedes deben tener por ahí en su casa, dice, por ejemplo, 250 miliamperios, dice, digamos. Entonces eso se refiere a que la batería va a entregar un miliamperio, que es una milésima parte de un amperio, va a entregar un miliamperio en una hora, ¿no? Eso significa la notación de las baterías que ustedes han visto ahí. 250 mAh dice. Entonces a veces no sabemos qué significa, pero eso nos indica miliamperios. Los electrones necesitan moverse, ¿no? Como en la imagen de la manguera, el agua. Los electrones es el agua, ¿no? Necesitan moverse. El agua, ¿por dónde se mueve? Por una manguera. Entonces, ¿qué vendría a ser las mangueras? Vendrían a ser los conductores. Los conductores vamos a verlo como la manguera por donde se mueven los electrones. O si quieren, veámoslo como un camino para que los electrones circulen por ahí tranquilamente, una carretera, digamos. La electricidad circula por ahí en miliamperios hora, ¿no? O en amperio hora. Dentro de los conductores, como podemos ver en esa imagen, tenemos a los conductores y a los aislantes. Los conductores son aquellos que me permiten y me facilitan el paso de la electricidad o me dejan pasar la electricidad. Y los aislantes son aquellos que no me dejan pasar la electricidad. Por ejemplo, la goma no es conductora. Si ustedes agarran un cable con guantes de goma, por ejemplo, o con algo de goma, no va a pasar nada porque la corriente no va a poder circular por ese material. Podemos ver los conductores, cuáles son. Por ejemplo, el agua es un conductor. El metal, cualquier objeto mojado, porque el agua ¿no? Es conductor. Los árboles son conductores porque tienen humedad, ¿no? Tienen la savia y todo eso. Dentro de los metales conductores, por ejemplo, ¿qué tenemos? El cobre, de lo que está hecho la mayoría de los cables, cobre. En sus teléfonos, en las computadoras, tenemos oro, que el oro es el mejor conductor que existe, ¿no? Entonces, los procesadores de los teléfonos, los procesadores de las computadoras están hechos con oro, tienen oro. No es que van a sacar 5 kilos de oro de ahí, ¿no? Hay gramos de oro en su procesador. Entonces, es el mejor conductor el oro. Tenemos diferentes metales que son conductores. Y los no metales, perdón, y los aislantes, que son aquellos que no dejan pasar la energía eléctrica, como por ejemplo el vidrio, el plástico, la madera, entre otras cosas, ¿no? Que son materiales que no permiten el paso de los electrones. Si nos imaginamos a un conductor como el camino, la ruta 9, o sea, la carretera que va a Santa Cruz, ese sería nuestro conductor. Y todos los electrones serían todos los autitos que circulan por ahí. Ahora,
Si hablamos de un aislante, de un no conductor, sería un cerro, ¿no? Porque no hay camino, no puede circular un autito por ahí. Entonces, los aislantes son aquellos que no permiten el paso de los electrones, o sea, la corriente no puede pasar por ellos. Vamos a ver también los circuitos. ¿Qué son los circuitos? Los circuitos son el camino que sigue la corriente para llegar de un punto a otro. Y la corriente, como habíamos dicho, sale de un polo y vuelve al otro polo, hablando de corriente continua. Existen dos tipos de circuitos. Uno son los circuitos abiertos, que son estos de aquí. ¿Por qué se le llama circuito abierto? Porque hay interrupción del flujo de corriente. La corriente no circularía en ese caso, en un circuito abierto. Aquí, como pueden observar, está abierto. Y llamamos circuito eléctrico cerrado cuando ya existe un flujo de corriente eléctrica. Como pueden observar ahí, no hay interrupción. Ese es un circuito eléctrico cerrado. Porque hay un flujo de corriente eléctrica, ¿no? Hay tres requisitos importantes para que exista el flujo de corriente. Uno, tiene que haber una fuente de energía. En este caso, ¿cuál es la fuente de energía? La batería. Tiene que haber un camino para recorrer, que en este caso son los cables. Y tiene que haber un consumidor o algo que consuma energía. En este caso, nuestro foco. Entonces, para que exista un circuito eléctrico tiene que haber tres cosas importantes. La fuente de energía, el camino para recorrer, que son los cables, y algo para que consuma esa energía eléctrica. Nuestra fuente de energía, la batería, nuestro camino, los cables, y nuestro consumidor, el foco. Eso se tiene que dar para que haya un circuito eléctrico. Como bien sabemos, la electrónica es esencial, ¿no?, en la vida moderna, porque constantemente nosotros estamos en contacto con la electrónica, ya que esta facilita el funcionamiento y la mejora de todos los dispositivos y sistemas que tenemos a nuestro alrededor. En el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, permiten que nosotros podamos transmitir y recibir información. ¿A través de qué? A través de los teléfonos móviles, redes de internet, a través de las radios, a través de los televisores, lo que viene a facilitar la conexión global. Constantemente estamos nosotros conectados globalmente. Sucede algo en otra parte del mundo y nosotros a los segundos ya lo sabemos. Es el acceso instantáneo a los datos. Cuando hablamos de computación, los circuitos electrónicos, como por ejemplo los microprocesadores, un ratito está ingresando alguien. Cuando hablamos de los microprocesadores, las memorias son de vital importancia porque nos permiten procesar datos y ejecutar diferentes aplicaciones en las computadoras. Entonces todo esto viene a facilitar diferentes tareas complejas y nos permiten almacenar información gracias a la electrónica. Además que la electrónica es importante para la automatización industrial, para que se formen los robots, seguimos con los robots, permitiendo un control preciso, ¿no?, de los diferentes procesos de fabricación mediante sensores, actuadores, eso en el campo de la industria. En la medicina también. ¿Por qué? Porque un montón de aparatos que son electrónicos mejoran el diagnóstico, ¿no?, y mejoran el tratamiento mediante diferentes equipos avanzados. Por ejemplo, las resonancias magnéticas, los diferentes dispositivos de monitoreos que nos ayudan, ¿no?, en nuestra salud. Sin irnos lejos, los electrodomésticos también que tenemos en casa, ¿no? Los electrodomésticos que tenemos en casa que son electrónicos. Los aires acondicionados, ¿no? Todo lo que nos ayuda en la vida cotidiana y nos contribuye, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos de transporte, o sea, la electrónica está metida en todo. En un vehículo también está porque nos facilita el correcto funcionamiento, hasta la navegación en los vehículos de transporte.
la electrónica no solamente, cuando hablamos de electrónica no van a pensar ustedes que hablamos de cables soldados, ¿no? Entonces estamos hablando de un montón de componentes que vienen a elevar la eficiencia y nuestra calidad de vida. Además que impulsa, siempre está impulsando e innovando el avance de los diversos sectores. Ahora, ¿para qué sirve la electrónica? ¿Para qué nos sirve la electrónica, según lo que hemos dicho? ¿Y cuál es la relación que hay entre robótica y electrónica? Ya más o menos les di a entender para qué nos sirve la electrónica y podemos resumir con que la electrónica nos sirve en la vida para todo, ¿no? La electrónica ha venido a facilitarnos el vivir. Nos hace calor, encendemos un aire acondicionado. Nos hace calor, encendemos un ventilador. Yo puedo pasar mi clase de robótica recreativa mientras estoy en mi cama echadito, viendo las noticias, digamos, ¿no? O sea, nos ha facilitado. Entonces podemos decir que la electrónica es esencial en la vida, ¿no? Nos facilita y nos hace eh, mejor nuestro vivir. Como hemos visto, está en la industria, está en la medicina, está en la educación, está en los autos, la electrónica está en todo, ¿no? Ahora, ¿qué relación hay entre la robótica y la electrónica? Están estrechamente relacionadas, ¿no? Desde el primer día que nosotros empezamos con robótica, ya empezamos con circuitos, por ejemplo, ya hicimos un circuito. Entonces, la electrónica proporciona la base tecnológica para el funcionamiento de los robots. La primera clase nosotros hicimos ya unos robots que encendían sus LED, ¿no? Entonces ya hicimos circuitos electrónicos. Los robots dependen de circuitos electrónicos, dependen de sensores, dependen de actuadores para poder recibir y procesar los estímulos del entorno. Los sensores, cuando hablamos de sensores en los robots, por ejemplo, un sensor es una cámara que le sirve de ojos al robot. Los sensores de proximidad que hacen, recompilan los datos del entorno, luego son procesados por microcontroladores y le pasan esa información a los actuadores para que ellos, ¿cuáles son los actuadores? Los motores, para que ellos hagan el movimiento adecuado. Los actuadores son los que ejecutan las acciones requeridas por el robot. Todos estos componentes electrónicos permiten que los robots realicen tareas específicas, desde movimientos simples hasta funciones complejas, ¿no? Cuando hablamos de robots industriales, porque ellos, gracias a un sensor, convierten señales eléctricas en acciones físicas. Un sensor le dice, movete a la derecha, movete a la izquierda, y él lo hace, ¿no? Además que la robótica utiliza la electrónica para poder comunicarse y para el control de sistemas robóticos. Hay sistemas de control que son programables y hay placas que nos permiten el desarrollo de esto, como por ejemplo Arduino, porque nosotros vamos a utilizar Arduino. O hay otra que es nueva que se llama Raspberry Pi. Son placas que yo puedo programar, son placas programables que nos permiten la programación y poder personalizar el comportamiento de los robots. ¿Cómo hago esto? A través de la electrónica. Los robots pueden ser integrados en sistemas más amplios y pueden conectarse a redes para recibir actualizaciones, para recibir datos en tiempo real. O sea, podemos decir que la electrónica no solo habilita las funciones básicas de los robots, ¿no? Sino que también amplía las capacidades del mismo, porque le permite que él pueda interactuar de una manera más, podemos decir, sofisticada y se pueda adaptar a su entorno. Dentro de la robótica y la electrónica vamos a utilizar algunos componentes electrónicos. Tenemos ahí en la imagen varios componentes de entrada, componentes de control, componentes de salida.
Pero ¿qué son los componentes electrónicos? Vayámonos definiendo qué son los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son aquellos elementos que forman parte de los circuitos y de los circuitos electrónicos. ¿Para qué me sirven estos componentes? Los componentes son los responsables de controlar, regular y manipular el flujo de corriente eléctrica en un sistema. Ellos son los encargados de controlar la corriente. Estos componentes se incluyen las resistencias, que ya los han conocido ustedes, capacitores, que todavía no han visto, capacitores, los inductores, los diodos, que diodos ya han visto, transistores, circuitos integrados, entre otros, ¿no? Que son los diferentes componentes electrónicos. Pueden ser clasificados como activos. Los componentes activos son aquellos que pueden modificar las señales, pueden ampliar o modificar las señales, los activos. Y los componentes pasivos simplemente controlan la energía, no la alteran. Cada componente que nosotros veamos tiene una función específica dentro de un circuito. Y la unión de varios permiten que los dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos, electrodomésticos y demás funcionen de manera eficiente. Como habíamos mencionado, los componentes electrónicos se clasifican en componentes pasivos, componentes activos, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Ahí en la imagen podemos ver algunos de los componentes. Por ejemplo, el primero es un potenciómetro. Esto ya lo vamos a ver al vivo ya en la clase. Esto es un potenciómetro. Este potenciómetro, como su nombre lo dice, ¿no?, se encarga de suministrar más o menos potencia al robot. Un LDR, que con este trabajamos el sábado, vamos a trabajar el día sábado. Un LDR es un diodo de luz. Igual es un componente electrónico. Tenemos un transistor, un interruptor de contacto, otro transistor por acá, un amplificador. Estos son circuitos integrados. Y dentro de los componentes electrónicos de salida tenemos un foco, un motorcito que ya lo han conocido, un zumbador, que este es como un parlantito, y un LED, ¿no?, un diodo emisor de luz. Esos son algunos de los componentes electrónicos que vamos a ver. Hay un montón, hay varios, como les decía, hay los componentes pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Son aquellos que no amplifican ni controlan, no hacen nada con la electricidad, solo responden al flujo de corriente, no modifican. Un componente electrónico pasivo, por ejemplo, es la resistencia, la que ustedes han utilizado para que no se queme su LED. Un potenciómetro, no lo han conocido este de aquí. Igual es un componente electrónico pasivo. Un LDR también es pasivo, ¿no? Y entre otros. Aquí tenemos la imagen para que podamos entenderle mejor. Los activos son aquellos que son capaces de suministrar energía, suministrar o modificar energía. Ahí tenemos los componentes, algunos de los componentes. No es que son esos 6 y no hay más, ¿no? Y los pasivos son aquellos que no son capaces de suministrar energía, solo la modifican, ¿no? Solo pueden recibir energía. Entre ellos está la resistencia, un capacitor, un transformador, un switch. Esos son los componentes activos y pasivos. En eso se clasifican los componentes electrónicos. También conocemos los módulos. Los módulos ya son un poquito más complejos porque es la agrupación de varios elementos. Un módulo electrónico son el conjunto de componentes electrónicos que ya vienen preensamblados y están diseñados para realizar una función específica dentro de un sistema. Entonces los módulos ya vienen preensamblados y vienen diseñados para hacer un trabajo específico. Estos módulos pueden tener en su configuración
resistencias, capacitores, transistores, microcontroladores, entre otros componentes, ¿no? Que son varios. Todos estos componentes están integrados en una sola unidad. A esa unidad, a ese conjunto de componentes, nosotros le llamamos módulo electrónico. La función de estos módulos varía, ¿no? Puede haber módulos para regular el voltaje, puede haber módulos para comunicación inalámbrica, puede haber módulos para controlar motores. Entonces hay diferentes tipos de módulos. Y también los módulos se clasifican en diferentes tipos. Tenemos los módulos de potencia, por ejemplo. ¿Para qué sirve el módulo de potencia? Sirve para poder controlar o poder suministrar energía a un circuito o a algún dispositivo. Por ejemplo, hay módulos que son reguladores de voltaje. ¿Qué hacen esto? Controlan el voltaje que le llega a cierto componente. Las fuentes de alimentación, los módulos de control de motores. Esos son los diferentes módulos que usamos nosotros para poder controlar la energía que le llega a un dispositivo. Tenemos los módulos de comunicación, que obviamente son aquellos que facilitan la transmisión y recepción de datos. Porque para que haya comunicación, por ejemplo, yo estoy hablando, estoy enviando mi voz, se convierte en datos, viaja a través del internet y les llega a ustedes como datos. Entonces, los módulos de comunicación son aquellos que facilitan la transmisión y la recepción de datos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los módulos, le llamamos módulo Bluetooth, le llamamos Wi-Fi, le llamamos módulos GSM, entre otros, ¿no? Módulos RF, que vamos a ir conociendo a lo largo del diplomado. Vamos a ir conociendo los diferentes módulos que existen. Los módulos Bluetooth, por ejemplo, ¿para qué sirve? Para que yo pueda controlar un robot con mi teléfono. Yo me conecto a través del módulo Bluetooth y puedo controlar el robot, o un módulo Wi-Fi también, ¿no? Que yo me conecto a través de Wi-Fi y hago que mi robot camine recto, camine a la izquierda, camine a la derecha. Y también tenemos los módulos de sensores. Los módulos de sensores son los que pueden medir diferentes variables físicas, como por ejemplo la temperatura, pueden medir la humedad, la luz, la presión, el movimiento. Como ejemplo tenemos a los módulos sensores de temperatura. ¿Qué hace un sensor de temperatura? Este es el sensor de temperatura. Ese es un sensor de temperatura. ¿Qué hace? Me mide la temperatura y mide la humedad también relativa del aire. Entonces tenemos los sensores de luz también y diferentes tipos de sensores que vienen a medir diferentes variables físicas. Esos son los módulos. Y también tenemos los módulos de interfaz. Los módulos de interfaz son aquellos que permiten la comunicación, llamémoslo así, o la interacción entre un microcontrolador y otros dispositivos. Ahí podemos ver dos ejemplos claros. El más claro, el que está a la derecha, este de aquí, es un módulo de interfaz que permite al usuario poder comunicarse con un microcontrolador. Esto es un teclado. Entonces el usuario puede comunicarse a través del teclado. Le da órdenes, que son números, y esto se conecta a algún módulo y existe la interacción entre el controlador y el usuario. También tenemos los módulos de control, ¿no? Los módulos de control son aquellos que, obviamente el nombre lo dice, ¿no? Son aquellos para controlar los dispositivos específicos. Por ejemplo, hay módulos de control para poder controlar los servomotores. Puedo controlar los LED también, ¿no? Puedo hacer un semáforo con estos módulos de control. Hay módulos de control de velocidad, hay para controlar las luces LED. Entonces hay diferentes tipos de módulos de control que ya vienen ya ensamblados. Y cuando hablamos de sistemas electrónicos aplicados a la robótica, un sistema ya es la unión de todo lo que hemos hablado, de todo esto que hemos hablado. Un sistema
es la unión de diferentes componentes electrónicos, módulos electrónicos, ya sean los módulos de sensores, de comunicación, los de interfaz. Todo eso se une y se forma un sistema. Como podemos ver ahí en imagen, ese sistema que tienen ustedes está compuesto ¿por qué? Está compuesto por circuitos de sensores, tiene módulos de comunicación, tiene una unidad de control, tiene un circuito de potencia, que dentro de ese circuito de potencia están los actuadores, que son las ruedas y los motores, y tienen una alimentación. Entonces, un sistema electrónico ya es todo el conjunto de componentes electrónicos, módulos, que vienen a ser un todo, y el sistema electrónico es muy importante en los robots, porque con este sistema nos permite que el robot funcione coordinadamente, sus diferentes componentes. Como podemos observar, este tiene un circuito de sensores que seguramente va a hacer que mi robot camine por una línea, que no se caiga, que no se salga del camino. Y estos sensores son los encargados de recoger toda la información del entorno. Y esa información que recogen estos sensores es transmitida a la unidad de control. Esta unidad de control dice si las ruedas siguen caminando o se paran. Entonces, el sistema electrónico permite que mi robot funcione coordinadamente y facilita la interacción del robot con su entorno. La mayoría de los robots, cuando hablamos del ámbito educativo, van a depender de un sistema electrónico. Y el sistema electrónico, como partes principales, tiene que tener una batería, porque es importante. Si no tenemos la alimentación, que son las baterías, ¿quién le va a suministrar energía? Tiene que haber alguien que le suministre energía a mi robot. Y en este caso nosotros utilizamos las baterías, ¿no? Las pilas. Esa sería mi fuente de alimentación. Luego tenemos una unidad de control. ¿Qué es la unidad de control? Es el cerebro, digámoslo así. Es el cerebro de mi robot. Ahí está un microcontrolador. O hay una unidad que ejecuta el software para poder operar el robot. Esta unidad de control es la que procesa las diferentes señales que recibe y toma decisiones. ¿Quién le envía las señales a esa unidad de control? Los sensores. Los sensores le van a permitir al robot percibir el entorno, monitorear el entorno. Los robots pueden integrar múltiples sensores, pueden tener muchos sensores de distintos tipos. La unión de varios sensores van a formar un sistema sensorial complejo, puede ser, ¿no? Puedo hacer yo mi robot que detecte la luz, por ejemplo, que detecte sonido, que detecte temperatura, que detecte movimiento, que detecte distancia, presión, o sea, sensores hay un montón. Entonces yo puedo hacer que mi robot detecte todas esas variables, detecte luz, detecte sonido. Puede hacer que mi robot camine solo cuando haya luz, por ejemplo. O puede hacer que mi robot camine solo cuando hay sonido. Entonces nosotros vamos a utilizar a los sensores para poder monitorear la superficie de las pistas de competición, porque nosotros vamos a hacer robots que van a jugar fútbol, por ejemplo. Entonces yo tengo que ponerle sensores que sean los ojos del robot y que sean los oídos del robot, porque ellos tienen que proporcionar al robot datos precisos para que ellos no se pierdan, digamos, ¿no? Tenemos los circuitos de potencia. Este rojito que ven aquí es el circuito de potencia. ¿Qué hace eso? Gestiona la distribución de potencia que le va a enviar a cada rueda en este caso. Porque puede ser que la rueda derecha requiera más potencia que la izquierda para dar una curva, por ejemplo. Entonces el encargado de gestionar toda esa potencia es mi circuito de potencia.
Los actuadores, que son estos de aquí, le llamamos actuadores a los dispositivos que realizan las acciones físicas del robot. ¿Quiénes hacen que mi robot se mueva? Las ruedas. Ellos se llaman actuadores. Su función principal de los robots, de los actuadores, ¿cuál es? Es convertir la energía eléctrica que le llega. La energía eléctrica viene por aquí, va a los sensores, viene a la unidad de control y de aquí viene la energía a mi circuito de potencia. Y esa energía eléctrica se convierte en energía mecánica y se va a mi rueda. Y la rueda ya es la que hace que mi robot se mueva. Cuando hablamos de robótica educativa, los más conocidos son esos que ven en imagen ustedes. Esos son motores de corriente continua, motores DC. También vamos a utilizar los servomotores y hay motores paso a paso también. Vamos a ir conociendo nosotros a lo largo del desarrollo. Todos estos actuadores permiten que mi robot se pueda mover, se pueda girar, pueda levantar objetos, pueda manipular elementos de su entorno. Entonces, estos actuadores son esenciales para que el robot pueda tener una interacción física con el mundo exterior. Tenemos un módulo por acá de comunicación. ¿De qué se encarga ese módulo de comunicación o para qué sirve? Es importante para aquellos robots que son controlados. Por ejemplo, cuando yo controlo con un control remoto o con mi teléfono. Nosotros, yo les había mencionado que vamos a hacer un robot que juega fútbol, ¿no es cierto? Esos robots van a ser controlados por control, con un RC. Ese módulo de comunicación permite la transmisión de datos entre el robot y el operador, el que está manejando el robot. Esta información se puede enviar y recibir a través de medios como señales de radiofrecuencia, puede ser a través de Wi-Fi o puede ser a través de Bluetooth también, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea el robot. Y para llegar a todo eso, a todo ese sistema electrónico aplicado a la robótica, vamos a tener que hacer unos simulacros, ¿no? Y si ustedes han hurgado Tinkercad, hay una opción en Tinkercad que se llama circuitos y nos permite poder simular un circuito, cómo va a funcionar. Entonces, Tinkercad nos da la opción de que nosotros podamos, antes de armar nuestro proyecto, antes de quemarlo, digamos, ¿no? Nosotros podemos simular y ver cómo funcionaría. Entonces vamos a usar Tinkercad para poder simular, para poder practicar a armar. Y luego vamos a armarlo ya en laboratorio, o sea, en el taller de los días sábados. Vamos a armar ya nuestro circuito. Hasta aquí sería la sesión virtual, que es netamente teórica, para conocer, para que conozcamos nosotros todos los componentes electrónicos, los módulos que lleva mi robot, los sistemas que tiene el robot y que podamos entender un poquito también las pautas claves de la electrónica, porque este módulo, el módulo número 3, se va a tratar netamente de electrónica. Vamos a trabajar con electrónica todo el mes. Entonces necesitamos saber nosotros bien qué es un ampere, qué es un miliampere, qué es corriente eléctrica, qué es corriente continua, corriente alterna, todo lo que hemos mencionado. Si se les ha olvidado, la clase se queda grabada y el módulo se los voy a enviar en cuanto esté el módulo, porque todavía no nos ha llegado el módulo. Entonces necesitamos conocer, aunque sea a grandes rasgos, cuáles son los componentes electrónicos, qué es una resistencia, qué hace la resistencia, qué es un potenciómetro. Eso lo vamos a ver el día sábado ya viéndolo a los elementos, ¿no? Entonces, hasta aquí sería nuestra sesión virtual. Vamos a volver a la clase para poder responder algunas dudas que tengan, algunas cuestionantes, preguntas, reclamos, no sé. Sin antes, les había enviado un comunicado al grupo. Nuestra clase se traslada para el domingo.
Si es que alguno no puede ir el domingo, no hay problema. No es culpa de ustedes que se suspenda. Entonces va a haber la tolerancia respectiva para el que no pueda ir. Pero de todas maneras es importante que estén, ¿no? Los que siempre, pues somos 16, 17 los que constantemente estamos en clase. Hay varios que no están participando en las clases. Es importante porque ya el día sábado vamos a armar un circuito. Ese circuito en la próxima sesión ya va a ser armada en un robot. Pasa que es un tema bastante largo, no se puede desarrollar en una sesión taller, es por eso que ha sido dividido en dos. La primera parte va a ser este domingo, donde vamos a armar un circuito en base a los componentes que les había mostrado en el grupo. He hecho pedir 15 solamente, porque no me alcanzaba para más. Se hizo algo de 800 bolivianos, todo. Eh, entonces he pedido solo 15. Ya hay varios que me han pedido, ya están anotados. Vamos a hacer el circuito utilizando esos elementos. Si alguno no puede comprarlos todavía, no hay problema, igual puede trabajar, van a trabajar en grupo, qué sé yo. Pero para su trabajo de concreción lo van a utilizar, ¿no? O para el próximo sábado, que ya vamos a hacer el robot, y ese robot va a ser, el circuito electrónico que hagamos va a ser introducido en el robot para que el robot funcione. Entonces necesitamos esos elementos, que no son muchos. Creo que lo más caro es la protoboard, que eso les va a servir para todo el diplomado y para todos sus proyectos que hagan. La protoboard es un dispositivo que les permite poder ensamblar ahí los componentes. No tenemos que soldar ni hacer nada. Ahí ensamblamos todos los componentes. Eso es lo más caro, creo. Lo demás vale 20 centavos, 9 bolivianos, así. Los que no me han pedido, háganse anotar para que el domingo les pueda entregar. A ver, para el día domingo, ¿qué más? Lleven su... Bueno, no van a necesitar cautín todavía. Si tienen baterías, lleven sus baterías, lleven cable de red lleven, van a utilizar. Y nada más, ¿no? Vamos a hacer el día domingo, vamos a hacer el circuito. Si hay alguna pregunta hasta aquí, queridos participantes. Ya, mientras se animan a preguntar o mientras se acuerdan de la pregunta. El tema de su producto final de módulo, hoy hemos tenido una reunión donde se le ha solicitado que les den un tiempo más porque muchos no han estado haciendo y entendiendo que había un montón de actividades que no les ha dado tiempo de hacer. En agosto han tenido las fiestas patrias, que desfiles, que eh, bueno, otros colegas han tenido, ¿no?, las olimpiadas y entonces se ha solicitado y nos han aceptado que hasta el 1 de septiembre es la presentación de el producto final de módulo. Ahora, el producto final de módulo no es tan complicado. Les he enviado, a ver, voy a abrir la plataforma. Si ya ingresaron a su plataforma, han podido observar que ya está, voy a compartir la pantalla, que ya está aquí. Ya está el módulo como aparte, ya como un curso aparte, la elaboración de la investigación. Entonces aquí tienen el material de apoyo que es el que se le ha enviado al grupo también. Ahí están los ciclos de investigación, son presentaciones y la guía del producto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esto de aquí. 2 hojas hay que redactar los datos de la unidad educativa, todos los aspectos, socioeconómico, cultural, lingüístico, pedagógico. ¿Cómo voy a escribir? En forma técnica y narrativa, o sea, tengo que contar. Estos datos ustedes lo van a conseguir todo en el PSP. Se lo prestan el PSP y de ahí sacan todo eso. Si ustedes se fijan, hay 2 tareas. Esta es una tarea y esta es otra. Pero es lo mismo. O sea, ustedes van a hacer todo este trabajo.
van a hacer el marco contextual. En el marco contextual van a elaborar lo que habíamos mencionado. Van a hacer el planteamiento del problema. Y van a formular el nudo y las preguntas problematizadoras en el trabajo. Ese es el trabajo del módulo 2. Ahora, aquí arriba, ¿qué van a hacer? Lo que hicieron aquí en marca contextual, esa partecita lo van a subir aquí. O sea, lo mismo. Esa partecita del marco conceptual lo suben aquí. Eso vale 20 puntos. Eso es lo que nos han explicado hoy. Eso vale 20 puntos. Y todo esto ya, el trabajo completo, vale 80. Lo han hecho así simplemente por no hacerlo valer 100 todo, digamos. Porque es lo mismo. Ustedes van a agarrar, copian y pegan en otro documento y lo suben aquí. Eso vale 20 puntos. Y ya el trabajo completo vale 80 puntos, que sería los 100 puntos del trabajo final de módulo. Recuerden que esto también va a ser certificado. Ustedes van a tener el certificado de robótica recreativa y van a tener el certificado de investigación científica. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes abren los documentos, hay uno que se llama guía del producto. Yo lo estoy abriendo. Aquí me explica bien detalladamente cómo voy a hacer. En el marco conceptual, ¿qué voy a hacer? Voy a describir todas las características de la unidad educativa. Dónde está ubicada, cuál y por qué es el nombre, datos estadísticos, cómo es la organización, en qué instituciones existen en el contexto. O sea, es relatar todo lo de la unidad educativa. Cuál es la fuente de ingreso económico de la mayoría de los padres. O sea, eso no está complicado. La situación problemática es cuando ya nosotros vamos a ir viendo cuál es el problema en mi unidad educativa. Ya yo tengo que organizar, ver, interpretar la información que recolecté a través de una encuesta, una entrevista que les hice a mis alumnos. ¿Cuál es el problema que hay? Puede ser lectoescritura, puede ser razonamiento lógico, puede ser, no sé, el problema que hay en su unidad educativa. El que ustedes encuentren y vean pertinente ese problema. Ahora, vamos a identificar una necesidad, un problema o una potencialidad en el área. Aquí nos indica, o sea, pueden ustedes identificar el problema o la necesidad o la potencialidad. Una de las tres, ¿no? Ahora, yo voy a priorizar. Una vez que yo identifique la dificultad, la necesidad o la potencialidad, voy a priorizar solamente uno. Y voy a describir de qué se trata mi problema o mi necesidad y voy a hacer la justificación del mismo. Y luego ya lo último, que es la formulación del nudo. Aquí nos dice, ¿no? Nos ayuda. ¿A quiénes afecta o a quiénes beneficia? ¿Dónde? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿O qué capacidad se está fortaleciendo? ¿O qué capacidad no se está fortaleciendo? Eso es lo que vamos a desarrollar en el nudo. Aquí tenemos algunos ejemplos de problemática, de necesidad o de potencialidad. Son ejemplos simplemente. Luego, o sea, vienen las preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras son aquellas que hacemos nosotros para poder profundizar el nudo. Son preguntas que nos van a ayudar a entender o a fomentar la investigación para que se puedan generar espacios de diálogo con la unidad educativa. Aquí nos da también, en el documento ese, nos da algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer nosotros. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, que además recuerden que ese trabajo, ese trabajo tiene 3 calificaciones en realidad, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ese trabajo se califica sobre 80 y sobre 20 puntos, que en total son 100 en este módulo de investigación educativa, y se califica sobre 20 puntos en robótica recreativa. O sea, el mismo trabajo van a subirlo 3 veces y van a tener 3 notas. Entonces es algo que no tienen que dejar de hacerlo, por eso se ha solicitado tiempo para que puedan hacerlo con más calma.
usen como ayuda, usen ChatGPT, no sé si lo usan. Ya, por ejemplo, yo les había hecho, aquí creo, se los voy a enviar. Yo les había hecho una ayuda. Por ejemplo, yo a ChatGPT le dije cómo puedo elaborar la formulación del nudo problemático en una investigación científica. Y ChatGPT nos dan las pautas. Ahora, no es que ustedes van a agarrar y van a copiar eso de ahí, no, sino que hay que leerlo y en base a eso ya yo hago mi trabajo. Incluso le dije yo si me podía dar un ejemplo de problemática en la educación primaria. ¿Y qué me dijo? Me dijo que en el contexto de la educación primaria, uno de los desafíos más significativos es la comprensión lectora, una habilidad fundamental para el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. A pesar de los esfuerzos educativos, se ha observado que un alto porcentaje de estudiantes de tercer y cuarto grado, o sea, ya me está dando una pauta para que yo pueda hacer. No es que ustedes van a agarrar y copian. Incluso le dije yo, elabora un ejemplo de preguntas problematizadoras para ese mismo ejemplo del que me acaba de dar él. Entonces, fíjense, me elaboró preguntas problematizadoras. Una pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de tercer y cuarto grado en educación primaria en comprensión lectora? Otra pregunta, ¿qué papel juega la motivación de los estudiantes hacia la lectura en su capacidad para interpretar y comprender textos? Entonces, me da un montón de preguntas. Fíjense por acá, le dice, ¿te gustaría tener más tiempo para leer en la escuela? ¿Cuántos libros lees fuera del colegio? ¿Crees que leer es importante para aprender? Estos son, yo aquí le solicité preguntas para hacer una encuesta. Entonces la encuesta si se fijan ustedes en el grupo, yo les había enviado modelos de encuesta. Son modelos, son ejemplos, no es que van a aplicar esas preguntas. Porque muchas profesoras ya me preguntaban, me decían, pero ¿cómo voy a preguntar eso a mi alumno de segundo? No es que van a aplicar esas preguntas que están ahí como ejemplo, eso es ejemplo. Entonces nosotros tenemos que crear nuestras propias preguntas. Por ejemplo, en base a comprensión lectora, se han creado estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de libro o historias te gusta leer? ¿Qué haces cuando no entiendes algo que estás leyendo? ¿No? Son preguntas que me van a ayudar a entender el problema. Entonces, si hay algo de duda, pueden usar ChatGPT, por ejemplo, para que les dé alguna pauta de cómo hacer. Yo, por ejemplo, generé esto de aquí, que se los voy a enviar en un documento para que ustedes lo lean. Y eso me ayuda a mí a entender, por ejemplo, cómo puedo hacer mi pregunta problematizadora, cómo puedo elaborar yo mi encuesta, qué le puedo preguntar a los alumnos. Eso nos va a ayudar. No es que les digo que usen ChatGPT para agarrar, copiar y pegar, porque esto hay que arreglarlo, hay que acomodarlo al contexto, ¿no? Entonces, utilicen ChatGPT, no es complicado, simplemente ingresan a la página chatgpt.com y ahí inician sesión. Sería mejor si ustedes se crean una cuenta y ahí ustedes preguntan, ¿no? Lo único que hay que ser bien claro en la pregunta, ¿no? Hay que decirle a él qué desean. Por ejemplo, si yo quiero que me genere preguntas problematizadoras, le digo, no, genérame 10 preguntas problematizadoras sobre la necesidad de desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes de quinto de primaria, son de tantos años, y ahí él les va respondiendo. Entonces ahí pueden ir ayudándose para hacer ese producto. Que como les vuelvo a repetir, está la guía. En la guía ya les da la pauta más o menos, les dan las preguntas que hay que responder. Obviamente que no van a responder así. He visto algunos trabajos que me han presentado como concreción que responden, así está la pregunta y abajito lo responden. No, no tienen que responderlo como pregunta, ¿no? En el análisis que hacen, en los datos de la unidad educativa, por ejemplo, no van a poner así, ¿dónde está ubicada? Y responden, respuesta está ubicada en, no. De forma narrativa hay que ir escribiendo, ¿no? Mi unidad educativa se llama tanto tanto, está ubicado en tal lugar, se llama así porque, y ahí el nombre, ¿no? Porque tiene tantos estudiantes. Entonces, el relato tiene que ser en forma de cuento, ¿no? Como les dice en, el, en la guía. No hay que responder pregunta, respuesta, pregunta, respuesta.
Ya, eso en cuanto a la guía de la elaboración para su producto final. ¿Ya? Eso quería aclararles un poquito para que vayan haciendo. No dejen para el final, no dejen que se les acumule el tiempo. Después se nos acumula el tiempo y no nos da para presentar y quedamos reprobados. Entonces, no sé si hay alguna duda. Profito, buenas noches. Una consultita. Dígame, profe. ¿Este trabajo es de manera individual o se puede trabajar por unidad educativa? Pueden hacerlo por unidad educativa, pero cada una tiene que tener su trabajo, ¿no? Ya, porque eso es lo que queríamos saber y creo que no soy la única para realizar el trabajo, porque con lo del trabajo que tenemos cada semana de robótica, nuestras clases que siempre tenemos que preparar material y este otro trabajo más que se nos ha aumentado, la verdad hasta uno está queriendo escaparse ya del diplomado. Claro, pueden hacer, o sea, le entiendo, si nos han cargado de trabajo, pero si se dan cuenta no está complicado, digamos. Obviamente se va a complicar si yo tengo que presentar el sábado y el viernes recién me pongo a hacerlo, ¿no? Ahí se les va a complicar, porque el trabajo está dividido para hacerlo en 4 meses. Entonces, este mes hay que hacer la primera parte, el siguiente mes viene otra parte, entonces no lo dejen. Por ejemplo, ya desde la otra semana ya hay que ir pensando en el otro trabajo, ir haciendo, digamos. Un domingo, una mañana, ir haciendo de a poco. No lo dejen para el último. Generalmente estamos acostumbrados a hacerlo un día antes, ¿no? Como en el examen de ascenso, un día antes subimos la propuesta, entonces se nos va a complicar si lo dejamos para el último, ¿no? Porque sí se nos acumula el trabajo, pero si vamos haciéndolo con tiempo, entonces es un poco más liviano. Lo que nos han dado a entender es que se puede hacer un solo trabajo por unidad, pero cada uno tiene que tener su trabajo, ¿no? Ahora vamos a esperar qué directrices sacan también, porque eso se ha preguntado hoy día y nos dijeron que sí, pero cada uno con su trabajo. Pero iban a analizar el tema de el problema, por ejemplo, de ustedes, su curso no va a ser el mismo que el problema de otro curso, ¿no? Entonces, eso nos van a decir, yo creo que hasta el próximo jueves. Pero por el momento, el marco contextual y todo eso que van a ir haciendo, pueden hacerlo, cada uno en su trabajo, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, estaríamos terminando la sesión. Nos encontraríamos el día domingo a las 8 de la mañana, ¿ya? Si no hay más preguntas, gracias por estar presente y... Profe Jonal, Profe Juan Carlos, dígame. en el formato que nos has enviado al grupo, que está en Word, ahí, en ese formato hay que hacerlo, ¿no? Claro, el formato que está en la plataforma, que es el mismo que les he enviado. Aquí, Al mismo, allá, ya, profe. Listo, listo, ya, gracias. ¿Hay que llevar computadora el domingo? no van a ocupar. Aquí, Ya, ya. aquí, por ejemplo, ustedes entran a su plataforma y aquí están los elementos. Ahí hay uno que se llama guía. En eso básense. Esa guía es la que les está bien claro. Es el mismo que he enviado al grupo. Está bien claro lo que hay que hacer. En eso guíense. Computadora no hay que llevar. Vamos a hacer circuitos el día domingo. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, si no hay preguntas, estaríamos dando por finalizada la clase. Los espero el día domingo. Cualquier pregunta que tengan, me escriben en el grupo. Hasta luego, colegas.